Y estamos ya con Abdalá Bucaram, expresidente de la República del Ecuador. Yo lo voy a seguir tratando como presidente como se merecen las autoridades, las máximas autoridades de un país. Por supuesto, nos ha recibido en su casa, le queremos agradecer. Qué gusto tenerla acá y con nosotros, Abdalá. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Orlando. Hace bien de ponerme la chapa de presidente, porque yo fui destituido ilegalmente. Sí. Y mi chapa cuando voy a Panamá, Argentina, por el pueblo en las calles es o loco o presidente. Claro. Así que haces bien en llamarme Gracias, presidente. Bueno, presidente, ¿a qué se dedica un expresidente? ¿Cómo vive? Y sobre todo, ¿de qué reflexiona un expresidente tomando en cuenta las consideraciones y las circunstancias que vive el Ecuador? Bueno, yo no sé de qué vivan ni cómo vivan los expresidentes de la República. A todos los veo millonarios viajando por todo el mundo. Yo con los juicios que me han seguido sí tengo una pobreza franciscana en una bonita casa que la construí hace 33 años. Claro. Entonces, me imagino que ellos viven del dinero que han ganado. En mi caso personal, yo vivo una tragedia porque soy un hombre a los Sócrates, a los Séneca, que fueron hombres estoicos, que asumieron su muerte con mucha dignidad e integridad. Entonces yo he asumido tanta represión y persecución política con mucho estoicismo y mucho dolor, porque aquí en este país la prensa nacional, que es una arma de destrucción masiva, ¿Ya? nunca han personificado al verdadero Abdalá Bucaram. Siempre tramaron un Abdalá Bucaram. Y al tramar un Abdalá Bucaram yo he vivido con ese personaje. Mira, Orlando, cuando yo estaba en Panamá, a mí me encantaba leer sobre Abdalá Bucaram. Ya. Yo leía El Universo, El Comercio. Me fascinaba. ¿Ya? Por una simple razón, porque yo no conocía quién era ese sujeto. No tenía la menor idea de quién era. O sea, hablaban de otra persona. Era otra persona, porque Ya. ese no soy yo. Pero convencer de eso a la gente ahora no tiene ningún sentido, ningún valor. Además es que cuando se llegan los momentos, tú no lo sientes hasta que el momento pasa a ser un recuerdo. Claro, claro que sí. Entonces, cuando ya es un recuerdo, es gratificante, pero nada, Pero, a ver, nada fabuloso, en ¿no? esos tiempos que pasa acá, por ejemplo, lee, escucha música. Bueno, ¿qué? yo siempre tuve 4 pasiones en mi vida. Ajá. La guitarra, o sea, la música, me fascina la guitarra. La lectura, para mí un libro es el bien más preciado que un hombre puede Ajá. tener. Y soy un hombre que me sigo leyendo decenas de libros en el año. Ya. Trato de leerme un libro semanal. Hay algunos tan pesados que, bueno, no queda más que leerlos. Claro. Soy amante de las mujeres y soy amante del deporte. Pero no es mujeriego, sí. Son es mis mujeriego. 4 pasiones. Bueno, tengo 11 hijos de 5 señoras, Ya, 11 hijos de 5 mujeres ya. y me ha salido barato. ¿Eh? Pero eso no le pesa, no le parece que es molesto para alguna gente. Bueno, ¿Le sí, incomoda? me imagino. La gente es tan hipócrita que hay algunos que no salen del closet y no lo dicen. Ajá. Mira, la vida de un ser humano es el que se levanta y se mira en el espejo. Hay tantas alternativas que tienen, como algunos que se miran en el espejo, se hacen los ojos así, se abren la boca y hacen mañas, idioteces, o les gusta verse desnudos. El ser humano es un cúmulo de pasiones y de cosas raras. Yo, en lo personal, a mí no me fastidia porque es mi vida. Ujú. No puedo mentir y decir que hay otra vida. Tengo una esposa que la amo, que tengo 48 años de casado y tenemos 4 hermosos hijos. Pero yo no tomo, no fumo, soy un hombre que nunca sale de casa. Entonces, algún defecto tenía que tener. Ya. Pues si no era mujeriego, era maricón o cura, pues una de dos, Ya. ¿no? Y bueno, resulté mujeriego por mis raíces árabes, además, igual que mi padre, que tuvo 14 hijos. Y yo no puedo hacer nada sobre eso, porque la belleza femenina es tal que... Ahora mi esposa ha sufrido, por supuesto, pero nunca ha existido ninguna ni mis universos que pueda alterar mi relación de matrimonio con mi esposa Pero y mi amor por ella. el poder político, la fama ayuda para eso también. Bueno, es que ese es el problema, que tú llegas a un pueblo y te caen 4 chicas. Ya. ¿Y qué más te queda? Tienes que ejecutar.
¿no? Desgraciadamente así es la vida. ¿Y qué extraña del poder, presidente? ¿Qué extraña del poder? Mire, yo no quisiera volver a un lugar en que he sufrido. Ujú. Es un absurdo. Inclusive el recuerdo es un absurdo. Dicen que los hombres políticos, que el recuerdo de ellos pesa más que sus sentimientos, está acabado. Ya. Yo, por mi parte, cada vez que hablo de política, se me incendia el corazón, porque tengo una brecha tremenda en mi corazón en esta historia de la lucha de los pobres contra los ricos. Y una historia un poco fallida, porque yo me quedé sin ideología, porque desde niño fui un socialista convencido. Ya. Fidel me quiso reclutar muchas veces, muchos viajes a Cuba, pero yo veía lo que pasaba en Cuba y me daba cuenta que está bien la teoría, pero que eso en la práctica Es muy no difícil. funciona. Claro, claro. No funciona, y es la verdad. Pero usted le fue incómodo para las élites. Muy incómodo Pero para las claro, élites. porque yo era un antioligarca, era mi posición Ya. clarísima y era pro pueblo. Entonces, yo tenía luchas terribles contra la Junta de Eficiencia, contra los socialcristianos, contra toda la oligarquía, contra la banca, contra los Estados Unidos. Ajá. Yo llegaba a reflejar siempre en mis discursos las expresiones de Simón Bolívar para Estados Unidos, que fueron hechas en el 5 de agosto de 1829. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miseria en la América Latina en nombre de la libertad. Y miren ahora, dan 5 millones y que para capturar a un asesino, que ellos saben quién es el asesino. Claro, claro. Que tienen que cogerlo a Lazo y tienen que cogerlo a Danilo Carrera, meterlos presos y preguntarles cómo mataron a Chávez y cómo mataron a Villavicencio. Ya. Ellos lo saben, pero dan 5 millones para descubrir que el asesinato de Villavicencio, pero no dieron un centavo para descubrir quién mató a Roldós, Claro, esa es una cosa que se ha dicho ni estos quién días, mató a otros hijos. Ajá. ¿Por qué cree usted que Ni nos ocurre? dicen por qué y cómo, quién mató a John F. Kennedy, o a Robert Kennedy, o quién mató a Luther King, y vienen aquí a darnos estos nalgas blancas, vienen a darnos lecciones de dignidad, de moral, de patrimonio de nuestro país, a meter en bases militares a nuestra patria. Ya hay un pueblito Ya, en pero- Francia que me da una pena, tiene más de 40 bases militares de todo el mundo, y es un pueblo chiquito, lo que les interesa es el paso del petróleo, Claro. el paso del gas. Todo esto aquí es geopolítica e intereses, y yo soy enemigo de los intereses. Aquí este embajador de Estados Unidos, un malcriado, irrespetuoso, que en cualquier otro gobierno Lo lo hubieran hubiesen cogido, votado. lo hubieran mandado a la mierda Claro. y lo hubieran votado a este país. Lo hubieran llamado primero en Cancillería para que explique sus declaraciones ante un expresidente de la República, manejado por la Romo, manejado por el combo de Moreno, de ese delincuente asesino que allanaron 2 veces en mi casa con metrallas, con 200 hombres, poniéndole metrallas en las cabezas a mis nietos. Estas son cosas. De eso quiero hablar después, pero una de las cosas que también se ha dicho, o sea, efectivamente yo coincido con usted. Yo paso en mi casa a propósito. Sí. Paso todo el día, obviamente, leyendo. Antes hacía un poquito de deporte, Aquí pero se ahora jugaba no lo hago. fútbol, sí, ajá. Y ahí voy con amigos míos que hacemos sociedades y somos básicamente comerciantes, ¿no? Pero usted ha sido incómodo para las élites, pero cuando gobernó le decían que se juntó a las élites y que además en algunos momentos el partido roldosista se ancló a las élites también. Bueno, entonces tendríamos que decir que Jesús, por conquistar a un hombre rico y llevarlo junto a él, se ancló a las élites. Sí, yo me anclé a 2 grandes banqueros porque eran los que podían ayudarme a manejar la economía, Ya. y que son los 2 banqueros odiados por las élites políticas del país y que ya habían tenido relaciones, inclusive con mi tío Assad, que fue el líder de CFP y se transmitió Claro, claro. a Abdalá Bucaram. Entonces, estas élites políticas, por eso a mí me extraña. Yo no entiendo, yo no quiero hablar de las elecciones ahorita, pero... no, eso lo veremos O más sea, adelante. yo le recomendaría a este joven Daniel Noboa que mire bien quién tiene a su alrededor, porque Yamil Maguad, que es una buena persona, dice, pero él le robó las elecciones
el 98 a su padre. Álvaro Novoa, sí. Y el señor Osvaldo Hurtado, que hoy está ahí, y la Ramos, siempre tuvieron un pésimo concepto de su padre. Entonces, ¿cómo pueden sumarse a la candidatura a este joven los delincuentes golpistas de este país? Ujú. Los banqueros que yo llevé son banqueros que trabajaron toda su vida. Yo no llevé a Guillermo Lazo, que es uno de los banqueros rata de este país. ¿Nunca se tuvo relación con él, con Lazo? Antes de las elecciones me reuní con él 5 o 6 veces en su casa Ajá. y me ofrecía la no persecución, la infamia que me habían hecho. Llegado a la presidencia, permitió que un americano me injurie públicamente Ujú. y a generales de la República y no fue capaz de decirle, mira, pedazo de patán, respeta mi patria. Esto no pasaría en Panamá, ni en Perú, ni en ningún país. En ningún país. la Esto verdad. pasa en Ecuador, Claro. porque este es un lastre, un agente de la CIA, como ¿Cuál, Guillermo cuál Lazo. es el legado que deja entonces Guillermo Lazo? Bueno, mire, a mí me da mucha risa, porque toda mi vida he sido un hombre instruido, y mi pasión ha sido la lectura. Entonces me da risa ver que este hombre, como legado, dice que va a dejar una carta. Que es una tradición de los gringos, además, Una ¿no? carta con recomendaciones. Claro. ¿Qué va a recomendar? ¿Cómo tener vacíos los hospitales del país de medicina? ¿Cómo permitir que asesinen a 20, 30 personas diarias? Yo les puedo enseñar aquí un video donde hay un muchacho de 18 años, lo cogen y lo degollan y le sacan la cabeza. Y el niño está asustado. Y eso pasa todos los días aquí. Se los puedo enseñar. Ajá. Y los puedo enseñar públicamente. Aquí hay 5 o 6 degollamientos diarios. Aquí la gente la matan en la calle porque les da la gana. Nadie sale en la noche por miedo. ¿Pero usted se esperaba que sea así, Guillermo Lazo? ¿Cree No, yo no esperaba. ¿Qué cambió Porque entonces yo en él? pensaba que él debería ser un hombre inteligente. Pero ya con el tiempo que iba guardando me di cuenta que era tan pobre, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Claro. Un bruto. Entonces, ¿qué carta va a dejar? A ver, ¿acaso él cree que va a pasar esto a la gloria como la carta de Jamaica de Simón Bolívar? ¿O acaso cree que va a pasar a la gloria como la carta de Darío III, el emperador Persia, cuando le manda la carta a Alejandro Magno y lo que significó fue la caída de Persia? ¿Acaso va a mandar una carta genial como la de Juan Montalvo a García Moreno y a Ignacio Ventimilla, que fue tan profunda que hasta se atrevió Juan Montalvo a decir, mi pluma lo mató? O quizás va a encontrar la carta olvidada de Montalvo a Víctor Hugo. O tal vez la carta en prisión de Luther King. O tal vez va a hablarnos de las cartas pornográficas del Napoleón a Josefina, cuando le decía te mando un beso en el corazón y otro abajo, pero bien abajo. Eran cartas morbosas, pornográficas, o las de Mozart a su prima, cartas degeneradas, algo que realmente tenga renombre en la sociedad. ¿O acaso las cartas que le hizo Séneca Nerón, que culminó con su muerte? Es decir, o la carta de Abraham Lincoln al profesor del hijo de 8 años, aconsejándolo cómo educar a su hijo. ¿Qué cree usted aquí? ¿Qué va a recomendar? Un ladrón que dijo que en 100 minutos solucionaba los problemas del país y luego este pendejo no sabía dónde estaba parado. Pero mucha gente ya advertía que era así. Bueno, es un ignorante. ¿Por qué le creyeron entonces en su momento a usted? y Porque otras personas más? desgraciadamente, aquí hay pros y contras. Y la gente escogió un pro en contra y una contra que no lo querían tener en ese momento. Que era en ese momento Entonces Andrés depende Arauz. de los candidatos. Entonces, no son personas que se han forjado por sí mismos. Son personas que forjan producto del odio y la represión a otras personas. Ya. Y ahí adquieren su poder. Entonces, y como el poder es demoníaco, siempre tratan de presumir de conocimientos. Pero este hombre dejó a bachilleres en las calles sin poder estudiar. Este hombre dejó y deja hospitales sin ninguna medicina. Yo ahora mismo, tengo un familiar muy cercano que está a punto de muerte en el Seguro Social. Y tengo que pasarle una clínica porque hacen una labor majestuosa en el suburbio, en el seguro. Los médicos, las enfermeras, pero no tienen, digamos, los útiles escolares de los niños.
no tienen las herramientas, no tienen el bisturí, no tienen para poder hacer un ecocardiograma, porque este hombre es un hombre inhumano, un hombre malo, y como el poder es una droga, él está lleno de poder mirando su foto. Este está como banquero fracasado, porque ¿cuál es la verdad de su fortuna? La verdad es que un día lo pescan a Danilo Carrera con una cocinera y le plantean el divorcio a la hermana de Lazo. ¿Ya? Y esa es la verdad. O sea, él se hizo banquero porque tenía Sí, un le plantea el divorcio. Este era cajero pagador, pasaba papeles. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo. Y entonces, para que no se le divida la fortuna, Danilo Carrera le ofrece a la esposa, a la señora Lazo, a la hermana mayor de Guillermo Lazo, le ofrece que le iba a dar todas las acciones del banco para que vea que él confiaba en ella. Ya. Y esta señora la semana se las pasó a Guillermo Lazo. Pero todo eso Y sabíamos. entonces Guillermo Lazo, es que tú no puedes decir, vas a dejar a Barcelona porque tiene un jugador que es degenerado. Ajá. Entonces, no es fácil, tienes que escoger entre una opción o la Ya. otra opción. Ya. Porque hay a veces opciones que pueden ser buenas, pero que se han portado mal contigo, pues. Ya. Se han portado mal contigo. Te han hecho mucho daño. Y a mí en este país, casi toda la clase política me ha hecho un daño irreparable. Pero, por ejemplo, una de No, las no cosas... tienen, por ejemplo, mira este caso. Todo el mundo sabe lo que yo pienso del señor Correa. Ya. Y también sabe lo que el señor Correa piensa de mí. Él fue mi alumno 3 años en La Salle. Ujú. Todo el mundo lo sabe, lo que yo pienso. Pero viene aquí un gringo y 5, 7 diputados a indicar que le piden al Estado norteamericano que le quite la visa al señor Correa porque está vinculado a delitos de lesa humanidad. Ajá. ¿Y quiénes son ellos, carajo? Para ser los gestores del mundo. Entonces yo no lo estoy defendiendo. Pero no se puede permitir que un ecuatoriano le hagan eso, pues. Pero eso no lo permitió Correa. ¿Ah? Eso en su momento no Eso, lo permitió. yo no estuve aquí en el país. Ya. Pero la pregunta No puedo que... hablar de eso, pero ¿qué son los dueños del mundo? Ya nos olvidamos que en 1961 Velázquez Ibarra dijo: los Estados Unidos me están dando un crédito, pero John F. Kennedy quiere que rompan relaciones con Cuba. Ajá. ¿Hasta cuándo dominan el mundo? ¿Qué se creen? Pero, por ejemplo, Rafael Correa permitió, digamos, desde su poder, o que quieran llamarse, que la Comisión de la Verdad incluyera su caso que mucha gente temía. Yo hablaba con su hijo Dalo y él decía, no le van a incluir a mi padre. Y le decía, tienen que incluir a Sí, su pero padre. no pasó nada. No ha pasado nada hasta ahora con No esa... ha pasado nada porque yo denuncié un hecho que no puede ser denunciado en este país. De que a Jarrín lo mataron en Panamá y no en Carcelén. Ajá, ajá. Porque lo mataron en Panamá. A Ricardo Jarrín. Arturo Claro, Jarrín. Arturo Jarrín. Arturo, ¿no? Así, Arturo Jarrín. Y sí. claro, él se vanagloriaba de la amistad conmigo porque él decía que había sido atleta. Entonces, yo como uno se recuerda siempre de los grandes atletas con los que compite Ajá. a nivel nacional Sí, o sí, internacional, él no era un gran atleta, pero era un atleta. Ajá. Un chico que corría por Cuenca. Entonces yo no lo ubicaba a él. Y una de las razones de la muerte de Jarrín es que yo no sabía, a mí me dijo la embajada de Cuba, Ya, que Jarrín estaba en Panamá y que me llamaría. ya. Y un día me llama un tal Gonzalo González. Y yo le dije, María Rosa, no. Y había sido Jarrín. Ah, Entonces a él le rastrean el teléfono. Lo siguen ya. y lo matan al frente de la chifa Lunfún en Panamá. Claro, en el año Le llevan 80. el cadáver. Poco antes de que me pongan la droga a mí. Porque eran delitos paralelos, Ajá. ¿no? Yo voy y yo veo la sangre. Y entonces después veo una película que lo encontraron en Carcelén y como le dio mal a la policía lo mataron. Yo, De hecho, en su gobierno también se investigó todo lo que había de fosas comunes. No me olvido jamás que en el año 96 efectivamente se inició esa investigación sobre fosas ver. comunes y además, si no me equivoco, en ese momento estaba de ministro general Fran Vargas Pasos. ¿Me equivoco? Claro, y quisimos investigar eso, no hubo tiempo. Pero la policía tampoco permitió porque Sí, posiblemente no, estaba pues, involucrada en eso. Es que la propia policía está vinculada a todos estos hechos. Ajá. No la Policía Nacional como tal, pero siempre hay
personas, agentes, que no son respetables y que cometen este tipo de atropello a la democracia. Entonces, yo conozco toda la película del Faro Villa Carajo. Mire, ¿Ya? es que yo soy un hombre transparente. Conmigo no hay grises. ¿Cuánto le roba en intereses el señor Lasso a este país anualmente? ¿Cuánto le roba las decenas, centenares de millones de dólares? ¿Por qué apresar a un hombre que roba una cartera y se va robando $5? Y ese es un delincuente y es publicado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace este señor Fito, que no lo conozco y que lo acusan de todo, y Danilo Carrera y Guillermo Lasso? Par de asesinos que mataron a Chévez con la complicidad de la responsable de estas muertes, que es la fiscal general de la Nación. ¿Usted conoció a Rubén Chérez? Me dicen que yo lo conocía, yo me lo recuerdo. Bueno, es que también cuando vine después de 20 años, Claro, claro. ¿qué me voy a acordar de mucha gente? Pero usted considera que ellos lo mataron, lo mandaron a matar. Pero ¿Por qué? ¿Qué segurísimo, había? ¿Qué había pero ahí? si él está diciendo en la grabación con Luque que Danilo está ya ahora en otra posición, él quiere matar a la gente, yo no voy a estar en eso. Pero es el que conocía todas las ventas en las empresas del Estado. ¿Quién más lo podía querer matar? Ya. Sino Danilo Carrera, que tiene sus antecedentes de pedófilo. Sus antecedentes de pedófilo. Ya. Porque aquí en Guayaquil conocemos plenamente. ¿Qué es lo Cuando que- él de muchacho iba a Colorama, yo era pues, un niño, y violaba a niños. Pero eso es lo que ha insinuado de alguna manera el señor Anderson Boscan cuando dice en un video, dice él, está más preocupado de las chicas de las 9 de octubre. ¿Es Pero eso? Claro, claro. Porque tiene sus antecedentes, un pedófilo. Un hombre Pero que eso tenía es- relaciones con niños y con niñas. Eso es grave lo Y que está después de diciendo. tantas acusaciones, sale en un TikTok, en 20 segundos, quiero rechazar todas las injurias que se han hecho contra mí. Porque esto es injuria. ¿Por qué lo dice? ¿Son injurias? Mm. Lo que pasa es que la fiscal general fue la responsable de la muerte de Villavicencio. ¿Por Porque qué? si la fiscal general, que también es agente de la CIA, como lo fue Villavicencio, si la fiscal general hubiera dicho quién mató a Chérez, no lo matan a Villavicencio. Ah, Villavicencio. ¿Por qué? Porque los asesinos que deben de ser los mismos, O sea, los mismos, Ajá. los asesinos que deben de ser los mismos, dijeron, es verdad, hay impunidad. Matamos a este pendejo y no pasó nada. Matemos a este otro. Y claro, la pregunta que la gente dice uno, ¿y para qué matarlo a Villavicencio? La pregunta que le iba a hacer es, ¿para qué matar a Chérez? ¿Para qué matar a Intriago, Agustín Intriago, alcalde de Manta, y a Lo de Fernando? Chérez yo se lo puedo responder. Ajá. Sabía demasiado. Pero estaba Ya protegido. estaba cabreado, él de estar tapiñado, ya quería libertades, ya quería ir a Estados Unidos, lo mataron. Ya. Así de sencillo. Se acabó el problema. Pero lo torturan vilmente, ¿para qué? Bueno, ¿Por qué hay tanta Porque hazaña ahí? son malos. Ah. Son malos. Son hombres inhumanos. ¿O usted cree que el señor Lasso ve las redes sociales de los 20 muertos diarios que hay? Gente de pueblo que llora encima de los cadáveres. No le importa un carajo. Él está en su mansión matándose de risa. Soy presidente. Y masturbándose con fajos de billetes de 100. Y a, Esa es su vida. y a Villavicencio, ¿por qué lo querían matar En mi entonces? criterio personal, mi apreciación de que lo mató el gobierno es en primer lugar por la impunidad que da la fiscal general al caso de Cherry. Ya. En primer lugar. Y en segundo lugar, en mi criterio, en la lista 5 tenía alrededor de 42 puntos. Podía Iba ganar a el primer- ganar en la primera vuelta. Entonces, ellos pensaron que matar a Villavicencio iba a originar la posibilidad de un golpe de Estado. Ya. Pero no encontraron un Paco Moncayo. ¿Quién usted señala como el responsable de su caída? Pero claro. Claro, sí. Mira, los Pero- golpes de Estado, ya, pero- escucha, los golpes de Estado nunca son del pueblo ni del Congreso, son de los militares y de la Embajada de los Estados Unidos.
Si usted ha visto que en Estados Unidos nunca había un golpe de Estado, es porque no hay embajada de Estados Unidos. Ya, pero ¿por qué entonces vincular esto con el caso Villavicencio? Porque yo pienso que ellos quisieron originar un golpe de Estado. Si Sino ganaba porque Luisa González. hay las otras, claro, para que no gane Luisa González, consiguieron un objetivo. La bajaron 10 puntos, sin ninguna duda. Porque además se activaron inmediatamente el hashtag, el mensaje Correa asesino, etcétera, etcétera. Sí. Claro, claro, la propaganda. Entonces yo inclusive manifesté que yo no creía que el correísmo estaba responsable de esto. Y mira que yo no hablo con nadie del correísmo, con absolutamente nadie. Tengo gente ahí que el 70% del correísmo es el roldosismo, porque todo el roldosismo se fue de Correa. Pero si este rato le llamara a Rafael Correa, ¿le atendería? ¿De qué hablarían ustedes No dos? tengo ningún problema en atenderlo al señor Correa y en cuestionarle la razón de mi enojo con él, que fue el no haber cumplido su palabra y en traerme al país cuando tenía que hacerlo. Porque es el único problema que yo tengo con el señor Correa. Pero, ¿qué podrían conversar a estas horas, a estas alturas de la historia, dos expresidentes? Primero, relatar lo mal que estamos, reconocer que en este país no hay democracia. Porque la democracia es un concepto, es un principio. Como yo me quedé sin ideología, porque yo era un marxista, leninista, pero producto de mi amor a la lectura descubrí quién era Marx. Ya. Era un delincuente, pues. Un vago, un asesino, y violaba a su doméstica negra. Ese era Marx. Ahora, claro, su libro sobre economía, pues, es una enciclopedia maravillosa. El Capital. Pero es impracticable. Ya. Totalmente impracticable. Totalmente impracticable. Entonces yo me quedé sin ideología. Sigo siendo un hombre de izquierda, un hombre socialista, pero ya no por las teorías de Marx, sino por esto de Jesús, de amar los unos a los otros y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy un socialista humanitario, amante de los conceptos de Cristo, que busca la igualdad, que busca el amor. Dígame usted, en materia de democracia, ¿qué democracia vive este país? Democracia es justicia. ¿Hay justicia aquí? Democracia es libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión aquí? La justicia fue la responsable, por ejemplo, de que entraran en esta casa, de que entraran en una madrugada, le sacaran a su esposa, a usted, por orden de María Paula Romo. Pero claro, y ese caso se pasó 2 años. Así, 2 años. Nada. No ha actuado la fiscal. Hemos denunciado el hecho. Ver a mis nietos de 10 años con metrallas gritando no me maten. ¿Qué creen que puede hacer un hombre? Yo me convierto en un salvaje, cojo y ejecuto a los represores, pero yo no soy así. ¿Por qué hicieron eso con usted? ¿Por qué había tanta hazaña? Porque en la misma época fueron a las mismas cosas, de la misma manera con Paola Pavón, por ejemplo. La represión nació de esto. Yo no sabía que una niña llamada Catrina Tala era amiga íntima de María Paula Romo. ¿Ya? Allá ellas, con sus preferencias. Y un grupo de estas chicas, de esas características, hicieron cuerpo común y María Paula Romo fue donde Lenin. Y le dijo, estamos jodidos. En Guayaquil están muriendo miles de personas al día. Porque aquí no morían 20, 30. Claro. Aquí morían miles. Así es. Murió Mar Quintana, Roberto Garzosi, familiares míos, mucha gente cercana a mí. Yo les puedo nombrar a 100 personas, amigos míos, que murieron en la pandemia. En esa pandemia. Sí. Entonces tenemos que hacer algo. Y como yo ya había cuestionado al gobierno. A de Lenín Moreno. Ajá. ¿Por qué no están contentos conmigo? Porque yo cuestionaba a Correa. Pero llegó un momento en que yo dejé de cuestionar a Correa. Y dije, yo no voy más a esta radio. Porque veía cosas que no me gustaban ya en el gobierno de Moreno. Entonces, tenemos que crear un escándalo mediático para que la gente se desligue de la pandemia y además que vamos a pagar en este mes la deuda externa adelantada de 2022 en el año 2021. Claro, así fue. Que pagaron 1.500 millones. En marzo del año 2020 pagaron la deuda del 21. Sí, así es. Qué grandes pagadores, anticipados. Entonces, tenemos que buscar un escándalo mediático y el apellido más mediático que hay en este país es el apellido Bucarán. Joramos a los Bucarán. Y la garganta profunda que yo tenía en ese gobierno me dijo que Lenin se opuso. Ya. En primera instancia.
Pero que la otra desaforada siguió con sus gritos. La loca esa, que tiene sangre de asesinos. Porque no nos olvidamos que fue su tío abuelo el que mató a los Estrepos, el general Molina. General Molina, ajá. No nos olvidemos. Esta es una asesina serial. Es tan serial que mató un día antes de matar a un israelita que había hecho una venta de $60,000 de pruebas COVID a mi hijo, que de ningún delito. No eran medicinas, aquí nunca hubo medicina. Claro. Pero mienten. Son pruebas de detección. Y hasta salió la Salazar. Y hemos encontrado, no se chacha de un alma, se chacha que hemos encontrado medicinas que parece que son las mismas del hospital Maldonado. Ajá. Están todos los informes periciales, policiales de la fiscalía. No hay una sola medicina, salvo la aspirina de mi corazón. Pero mintieron al país. O sea, quisieron hacer un escándalo mediático. Claro, pero si lo cogen preso a mi hijo que estaba tranquilo en Colombia, Ajá. y lo traen sin fórmula de juicio, le levantan cargos y convocar a las dos partes, y eso es causa de nulidad. Pero ahí siguen con el juicio. Todavía sigue el juicio ahí. Oh, sí, siguieron con el escándalo, sabiendo que no tenían ni siquiera cómo dar una boleta de captura. Y cuando mi hijo estaba en Colombia, en Teleamazonas, esa chica Monroy declaró, y conocemos que de aquí lo van a pasar a la Tacunga. ¿Cómo sabía? Ya ¿Cómo sabía que había boleta de captura, Claro. sabía que iba a la Tacunga. O sea, es estúpido esconder las persecuciones políticas y contra un hombre tan visible como yo. Entonces, claro, eso golpea por el dolor que hay en la familia. La segunda ocasión rompieron esta puerta, rompieron la otra puerta, rompieron la de allá, y habían más de 30 patrulleros alrededor, habían 200 policías metidos aquí en la casa, 50 subieron con metralla, que fue el día. Pero si ellos sabían que yo estaba aquí, porque tenía el grillete. Claro, estaba con el grillete, sí. Ellos sabían que yo estaba aquí. Claro. ¿Pero qué querían entonces? ¿Darle un mensaje a usted Hacer un escándalo público para distraer la atención para entonces? distraer la atención y luego sacar al idiota ese, al bobo ese de Otto, el bobazo ese que salía 5 minutos, se ponía un mandil y inyectaba algún niño, estamos sin nombre para salvar a la gente de la comunidad. No hacía nada, vago de mierda. Vago de mierda. Quiso forjarlo presidente Moreno. Un vago que no hacía nada. Y ladroncísimo además. Además es que no es economista, pues. O Porque a sea, este país le mienten. ahora estuvo en una maestría, dice, en Harvard. Puede tener 10 maestrías, pero no tiene el título de economista. Ya. Ahora, presidente, todo esto que estamos configurando, ¿no le parece a usted que constituye ya un motivo más para pensar que no puede seguir gobernando la derecha en este país? Bueno, yo en mis discursos hay que ver qué es derecha, ¿no? Ajá. Porque tenemos que tener claro lo que es derecho, porque yo soy loco, pero no soy cojudo. Entonces, cuando yo veo que hay grupos que tienen mucho dinero, me pongo a pensar, no se trata de la derecha ideológica, se trata de la derecha de control del gobierno, de los poderes del gobierno. Ya. Yo por eso yo no quiero opinar sobre la segunda vuelta electoral, porque en mis discursos yo recordaba que la derecha ecuatoriana, en mi gobierno que no me dejaron, Ajá. sería la esperma derretida en la gran llama de la pasión democrática del pueblo ecuatoriano. Pero si los pueblos no tienen un hombre para enfrentar a esa derecha, van a seguir burlándose de los pueblos. Y esta es una historia de que somos república. Porque en este país, desgraciadamente, la derecha es la iglesia, la derecha es la prensa, la derecha es las Fuerzas Armadas y la derecha política. Y la empresa. Entonces, en este país existe hace 150 años un matrimonio manifiesto entre iglesia, Fuerzas Armadas, prensa y oligarquía ecuatoriana, más que nada la política. A eso me refería. Y como la iglesia no puede asumir segundas nupcias, nunca podrán casarse con el pueblo. Claro. Nunca. Pero la oligarquía, ¿quién la vemos ahora? ¿Quién es la representación de la oligarquía ahora? Porque una de las cosas que está en discusión por algunos analistas es que la segunda vuelta sería un enfrentamiento entre pueblo y oligarquía, dicen algunos. Quizás sea así, pero digamos, ¿quién representa esa oligarquía ahora? Bueno, yo le diría que ahí están las huestes de opinión demócrata cristianas. Ahí está el Partido Social Cristiano.
ahí está Moreno, ahí está Lazo. Ya. Lo que no se debe permitir nunca más es que hayan gobiernos de esa naturaleza. ¿Y usted ya no le ve en el panorama a Jaime Nebot? Bueno, yo tengo mi concepto claro de Nebot. Para mí, Nebot es un hombre muy inteligente, es un hombre muy ordenado, un hombre muy luchador, muy apasionado. Es barcelonista como usted. Es un, Además. yo soy barcelonista cuando yo fui presidente de Barcelona, él era beneficiante. Cuando yo iba al estadio, Jaime era de Belén, yo era de Barcelona, pero ahora es barcelonista. Ya. Es un hombre que tiene muchas virtudes, muy apasionado, muy organizado. Y desgraciadamente Dios le da a un hombre malo estas virtudes. Porque él es un hombre malo. Es un hombre que mató a 40 personas. Un hombre que estuve de acuerdo con que me pongan 1 kilo de cocaína en Panamá. Cuando era Y yo gobernador era del un Guayas. niñito de 34 años. Yo era un niño. Y me ficharon. Y me quemaron mi pecho. Y me partieron con 30 puntos mi cabeza. Y me pusieron colillas y arriba en los testículos. Mire, yo soy el único político. Y en esto ni Correa ni nadie puede igualarme. Soy el único político al que le han hecho todo el daño posible que se le puede hacer a un ser humano sin llegar a matarlo. Yo he tenido 57 juicios penales en contra mía. Y me he batallado solo. Porque ya no estaba Roldós que me ayude. Ya no estaba Don Buca. Yo, cuando cogí la bandera roldosista, fue lo peor que hice. Porque lo que existía ya era galacismo, no había roldosismo. Ya no se imaginaba todo lo que venía a continuación. Entonces, no me imaginaba la lucha bárbara que tuve que tener Claro. para poder llegar a la presidencia. ¿Para qué? Para que me tengan menos tiempo que una mujer encinta, 6 meses. Claro. Pero, presidente, yo tuve el privilegio, le voy a decir, y le recordábamos antes de entrar en esta entrevista, de venir a esta casa cuando usted recibió la noticia de que ya era presidente. Yo estaba de reportero, vine a la casa, y usted lo primero que hizo fue invocar a Marta y a Jaime. Me acuerdo clarísimo como Claro, si fuese el porque día de para hoy. mí eran una devoción. Ellos no tenían nada que ver con lo que este muérgano de León Roldós le ha enseñado a la familia materna, Ya. ¿no? Nada, porque es ese muérgano que debe ser uno de los responsables del asesinato de Roldós. Debería de ser, por algunas cosas que algún día se las diré yo al país. Entonces mi lucha era sincera, era franca, era en las calles, era en las zonas rurales, en la República. Bueno, yo considero honestamente, con mayor respeto, que producir otro Abdalá es bastante difícil. Claro. Cuando conversaba Vinicio, que fue pupilo mío de publicidad, cuando conversaba Vinicio con Dalo, Vinicio Alvarado, estamos Vinicio hablando. Alvarado, Ajá. Vinicio decía, es que tenemos que Rafael debe ser el nuevo Abdalá. Es un poco complicado pasar por mis exilios, pasar por las muertes que hemos tenido, por el asesinato de mi cuñado, mi hermana, por la muerte abandonado de mi hermano Adolfo. Es bastante difícil porque mis luchas han sido estoicas. Como le dije, como estoicos fueron Sócrates y Séneca, que aceptaron con voluntad y con integridad su muerte. Entonces, es difícil ser Abdalá. Ya. ¿Y esa invocación, presidente? Ahora, hay otra Ajá. cosa que Ajá. difiere a Abdalá hasta Velasco Ibarra, por el mayor respeto para Velasco Ibarra. Que también le decían loco. Sí. También le Yo decían loco. puedo sí. garantizarle que no había plaza en la República que nadie ha metido ni meterá, porque ya los mítines no son importantes, ahora son las redes sociales. Antes había que llenar la plaza de San Francisco Oiga, para ser presidente. Cuando yo entraba a Esmeraldas, a Machala, a Babahoyo, y ese mérito no me lo puede quitar nadie. Cuando yo iba en el carro, la calle temblaba y pensábamos que se iba a caer la calle. De las decenas de miles de personas que salían de los árboles, de las calles, la gente aparecía por todos lados. O sea, ver un liderazgo como el de Abdalá y dar los discursos que daba Abdalá de 50 minutos, eso va a ser muy difícil que suceda. ¿Sabe por qué? Porque, a ver. Porque la tarima es básicamente el don de la palabra. Es toda una puesta de escena, es una Y el dramaturgia. don de la palabra no es que yo soy inteligente y tengo 10 honoris causa y tengo 5 doctorados. No.
Eso no hace inteligente el ser humano. Ya Sócrates lo dijo, el más grande sabio, filósofo de la humanidad antes de Cristo, lo dijo. Yo solo sé que no sé nada. Ya. Un hombre inteligente sabe que no sabe. Pero, presidente, yo no le he escuchado a usted hacer referencias, por ejemplo, Ya habla de muchos personajes históricos, pero no le he escuchado hablar de Eloy Alfaro. Bueno, nadie ha hablado más que de Eloy Alfaro aquí. No digo ahorita en esta conversación, me refiero ahora, a este Bueno, momento. Eloy Alfaro fue asesinado también Ajá. por las mismas oligarquías, fue engañado y llevado a Quito, y fue tan cobardes que lo abofetearon, justamente un Moncayo. Un capitán lo abofetearon, lo degollaron, le sacaron la cabeza, las piernas, las extremidades. A un hombre que buscó la educación laica, a un hombre que unió a la República, a un hombre que hacía obras. Pero como decía Juan Montalvo, yo admiro más a Eloy Alfaro como militar que como administrador. Tampoco lo dejaron. Por Tampoco favor, lo dejaron. por favor. Entonces la historia de Alfaro es un poco parecida a la mía, solo que a él lo mataron. Como lo mataron a Roldós. Y a mí todavía no me matan. Digo todavía, porque siempre existe esa posibilidad. Entonces, los mítines que hacía Bucarán no son repetibles en la historia. No son. Y peor ver a un negro de 20 años con unos músculos de Mike Tyson, de 1,85 de estatura, 18 años, gritándome en el carro ante 100.000 personas, yo saliendo del carro, mátalo después del meeting, mátalos, Andalá, mátalos, mátalos. Yo me entendía, yo sabía que me decía que había que luchar contra la oligarquía, hasta que me gritó el niño, mátalos, Andalá. Mi madre fue puta para darme de comer. Y hacía el amor delante mío, yo era un niño, Andalá. Mátalos. Ese dolor de patria, el dolor de pueblo, no lo ha sentido nadie más que Andalá. Yo me acuerdo en Riobamba, 3 de la tarde, yo salí a un mitin de la primera vuelta con Nebot, y la plaza repleta, y había un sol del carajo, porque era el día sábado, ¿no? Mejor sol de la segunda vuelta, que fue una con antorcha y todo, Ajá, ¿no? sí me acuerdo de eso, sí. Entonces, en Riobamba, y una niñita, mientras yo salía, yo tenía la costumbre de que yo ponía la fuerza de los pobres. Y por los marginados, ándala. Sí. ¿No? Entonces, Que todavía resuena en la memoria de mucha gente, sí. Ándala. Bueno, esa es la canción más revolucionaria que existió en la historia del Ecuador. Ya. Con mayor respeto. Más revolucionario que eso, no hay. Ya. Y más Usted salía ahí, que siga con la historia que está. Ajá. Entonces la niña, yo vi una niña como ella, más pequeñita, con esas características físicas, pero era obvia que era una indiecita mestiza. Ajá. Ella también ¿Verdad? es indiecita. Mestiza. Pero esta Ya. era delgada y tenía unas zapatillitas de $10 y una Chalina. un vestido de dólar. Ya. Y iba con un niño de meses en los brazos. Y mientras el pueblo gritaba Agdalá, Agdalá y la música, y yo veía que la niña se acercaba a codazos y se le rompió el vestido. Y se acercaba más. Y yo, déjenla, yo que le dejen pasar. Había policía, había mi seguridad, había la seguridad del partido. Y se abrió. Hasta que llegó a mí, ¿Y? la niñita con el niño. Y cuando la música decía, y por los campesinos, ándala, y por los obreros, ándala, ella me agarró el brazo y me gritó, por las madres solteras, ándala, por las madres solteras. Una niñita de 15 años, Claro. con un hijito, ya no tenía padre. Son cosas que Y una de las a cosas... mí me impactaban siempre en el corazón y eso me alimentaba la lucha. Ahora, ¿Qué le alimenta de lucha ahora? De vigor, de ganas de seguir luchando por el pueblo bueno, ecuatoriano, si es que eso uno es así. nunca vuelve a un lugar donde lo ha pasado mal. Ya. A mí me tenían hinchadas así las pelotas, tener todos los días a 3 decanes atrás mío. No podías ni tomarte una cola que te la apuntaban. Yo soy un hombre libre por naturaleza. Me les escapaba en las calles de Quito a comer un chocolate caliente o algún caldo de gallina. Me les escapaba. Pues yo no era controlable. Pero una de las cosas que a usted se le ha criticado es que pudo usted, por ejemplo, firmar la paz con el Perú, con Fujimori. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se alcanzó? Porque me votaron, pues. No, pero en el lapso que estuvo ahí, No se pudo. no se alcanzaba. ¿Por qué? Porque yo llevé el planteamiento. Yo había ya firmado con Chile, en Chile, el acuerdo de paz. Nos habíamos comprometido, fue Jacinto Velázquez, representante de Ecuador. Ajá. Y ahí no nos robaban Cono Sur, no nos robaban el norte,
no nos robaban Antigüinza. Se robaron 27.000 kilómetros cuadrados cuando firmó Maguad. Porque Maguad no conocía nada de la zona, ni la había visitado, ni conocía el problema. Entonces yo no los pude, como también me equivoqué, porque las dos más grandes obras históricas, para mí, que ha hecho un presidente, las hizo Bucarán. ¿Cuáles? A ver. El acuerdo de paz con el Perú. Ajá. Porque yo fui el gestor. Empezó el proceso después de tantos yo fui el años. gestor. Claro, sí. A Maguad no le quedó más quiere firmar. Yo fui el gestor. Y yo fui el gestor de la teoría de una moneda fuerte. Cuando yo planteé la convertibilidad 4.000 a 1 y le hicieron 25.000 a 1. Obviamente, eso conllevaba a la aparición del dólar, de la dolarización. No quisieron escucharme. Y se hizo después. Siguieron saqueando el país hasta que se dieron cuenta que yo tenía razón, que este país no podía tener 60 bancos porque su capacidad poblacional era para tener máximo 6 u 8 bancos, que no podíamos tener 400 financieras, sino máximo 30 o 40. Cuando se dieron cuenta, habían despedazado el Sucre. Claro. Fue muy tarde y no les quedó más que ir dolarización. Una de las... Obedecieron a Bucarán. No le llamaron convertibilidad porque no podían dar de ese mérito. Pero ellos saben que el que dolarizó la economía ecuatoriana con el concepto de tener una moneda fuerte fue Bucarán. Y no es verdad que fue Caballo que vino aquí a enseñarme, porque Caballo pasó solo con la conversión. Ajá. Además de que yo tengo pruebas de que la plaza de Quito, yo declaro que crearemos una nueva moneda que se llama el Rol 2. Sí, sí me acuerdo. En el 88 lo dije yo. Así es. 8 años antes de ser presidente, yo proclamé el Rol 2, que era una moneda similar Así es. con el dólar. ¿Por qué? Porque yo tenía la experiencia de Panamá. Yo conocía la economía de Panamá. Yo veía cómo en Panamá no tienen nuestro azúcar, no tienen nuestro arroz, no tienen nuestro banano, no tienen nuestra cocoa, no tienen nuestro camarón, no tienen nuestro petróleo. Sin embargo, Pero tienen el canal. sí, pero el canal no representa 200 millones de dólares anuales. Lo que sí es un centro de atracción para la banca internacional, como este mentiroso payaso, es que no le pego un patazo porque es un patojo, porque está más cojo que yo. Este Lazo, este mentiroso que habló de tantas bondades para hacer y no hizo absolutamente nada. En Panamá el sueldo básico es $670. $300 más que Ecuador y más. Pero es un casi paraíso $200. fiscal completo. Es que no es paraíso fiscal. Bueno, digo, casi Paraíso que es... fiscal es Suiza. Paraíso fiscal es Estados Unidos. Ajá. Paraíso fiscal es Canadá. Pero siempre lo joden a Panamá como paraíso fiscal. O sea, abrir una cuenta de ahorros en Panamá es más jodido que levantarte una hembra. Es jodido. Jodidísimo. Yeah. Pero a ver, yo le quiero Yo, por hacer... ejemplo, yo nunca pude abrir una cuenta de ahorros en Panamá. Nunca. ¿Y dónde tenía la plata? Ya tenía un documento que lo declaré cuando llegué al gobierno, Ya, que se llamaba de una póliza de acumulación. ya, ajá. Presidente, para ir cerrando la entrevista, que ya se nos ha ido casi una hora en esta conversación y le agradezco además por recibirnos acá. ¿Qué significa ser guayaquileño? Porque, a ver, le voy a mencionar esto porque los grandes líderes de los últimos tiempos han sido guayaquileños. Correa, Febres Cordero, Nebo, Abdalá Bucarán, 4 grandes líderes guayaquileños que para bien o para mal, eso ya cada uno lo determinará, han puesto a conversar a la gente sobre lo que hacen, dicen y dejan de hacer. ¿Sabes lo que las cosas buenas que tiene el guayaquileño? Es que es sincero. Por ejemplo, en Panamá tienen algo mejor que nosotros. Tienen mejor corazón. Ya, Yo siento que desde que yo me fui y desde que dieron el golpe de Estado, rompieron la democracia y la institucionalidad democrática. ya. Y yo noto, cuando yo llegué, le dije a los 15 días a mi esposa, mi hijita, este es otro país. Esta es otra gente. Aquí la gente odia. Pero el guayaquileño, siendo sincero, Aquí la gente odia. Lo que el guayaquileño... Tú en Panamá se reúne Martinelli, todos los Pérez Valladares, Martín Torrijos, Mireya Moscoso, el actual presidente. Se dan plomo, pero si entran a un restaurante y saben, ¿qué fue, hermano? Se sientan juntos a chupar. y usted, por eso Entonces, le acá es diferente.
Acá si entra Correa, seguramente Hurtado, Nebot y Bucaram, seguramente nos damos de bala. No, aquí somos diferentes. Pero el guayaquileño tiene un prestigio, que es el prestigio de ser un hombre sincero, franco. Porque en eso sí nos diferenciamos un poco. Sí, hablo de los políticos quiteños. Pues tú estás hablando en una reunión, Andaray, y está al lado Osvaldo Hurtado, y si tú miras la cara así, te hace bomba. Y no le dicen en la cara nada. No dicen nada en la cara. Ya. No eres Agdalita, eres una joyita. Aquí no, aquí te dicen hijo de tal de frente. Pero, por ejemplo, frente a eso... Pero además son hombres muy combativos. Son hombres muy inteligentes. Y polarizan de una mejor manera la votación de la costa. Y ahí está el secreto. Por ejemplo, le pregunto, presidente, ¿usted considera que el actual alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es ese guayaquileño que posiblemente en 10 años podría ser un líder como ustedes? Bueno, yo conozco a Aquiles de niño. Él es nieto de don Aquiles Álvarez Lertora, que fue uno de los grandes empresarios y financistas de mis campañas, que se jugaba la vida contra los socios cristianos. Manejaba muchas gasolineras en el país. Un hombre maravilloso, que me llevó a ser presidente de Barcelona, y yo le entregué el título de embajador en México. Desgraciadamente murió al poco tiempo, y salió a poco tiempo de la embajada porque yo me caí. Pero este es un buen muchacho, es un buen chico que espero que cumpla con las obras que ha ofrecido. Hizo muy bien las 5, escoger un guayaquileño. Además de que es un empresario. Y eso al guayaquileño le gusta, porque el guayaquileño, si tú le tiras a un candidato de pueblo, no vota por él. Porque es igual que yo, te dice. Es igual que yo. Entonces ellos buscan siempre superioridad. Y también el país, la superioridad económica, el prestigio del apellido. Son cosas que impactan mucho. El apellido extranjero, como en mi caso. ¿Nunca se ha visto con Aquiles Álvarez de ahora, estos tiempos de alcalde ya? No me he visto con Aquiles. Me voy a ver el 11 de octubre. Que me invitó que la Junta de Eficiencia, después de que yo le conseguí los terrenos a Barcelona, hace 30 y pico de años, hace 39 años, recién ahora van a entregar las escrituras del Estadio de Barcelona. Entonces me han invitado, yo voy encantado. Me imagino que iba a estar el señor Nebot, Isidro Romero. ¿Y no se ha visto desde después de la última elección presidencial en la que perdió Nebot frente a usted con Jaime Nebot? ¿Nunca se han visto? No ¿Nunca? No he visto absolutamente para nada. ¿Y no se han hablado tampoco nunca? Para nada. Entonces, si se vuelve a ver, ¿qué le va a decir? Cuando yo llegué a los 15 días, me invitó a él a un acto de deslizamiento de una obra de arte de Raúl Clemente Huerta. Y lo hizo por medio del hijo de Raúl Clemente Huerta. Yo, pues que yo era un chico cuando conocí a Raúl Clemente Huerta, era un buen amigo de mi familia, por supuesto que fui. Pero cuando yo fui, ya estaban los puestos principales cogidos. Reservados. Y habían ahí 3, 4 camarones que no tenían nada que hacer, pero yo no iba a decirle, salga, que yo soy el presidente. Entonces yo me quedé parado a 30 metros. Entonces llegó Jaime y sé que me saludó, yo no lo vi. Y mi hijo Dalo me dice, papá, Jaime lo acaba de saludar. Entonces después fui donde la secretaria de él, creo que es Luzmila, esta que era de la televisión, y le dije, oye, no lo saludé, dile a Jaime porque no lo vi. Porque nosotros los guayaquileños somos bien caballerosos. Entonces se lo dijo. Y sé que había expresado, no faltaba más. Se trata de la palabra de un presidente. Yo no tengo rencores, mire, ni tengo odios. Yo nunca he odiado a nadie. Porque el odio es una pasión estéril que consume a quien lo practica y lo predica. Yo soy una persona que realmente soy duro porque a mí Dios me hizo hombre. Mi madre me hizo caballero. La gente me hizo frío y la vida me hizo fuerte. Entonces, yo tengo fortalezas que me permiten no llegar a tan bajo como odiar. Lo que soy es duro en la palabra, pero soy duro en la palabra porque soy de los hombres que ama a Cristo. Vas con el látigo en la mano sacando los mercaderes del templo antes que viéndolo entregado a sus enemigos
en la cruz. Pero entonces, le quiero hacer una pregunta para ir cerrando, presidente. ¿Usted cree que hace falta a este país que, por ejemplo, Jaime Nebot, Abdalá Bucaram, Sí. Rafael Correa se sienten y hablen porque este país ya Sí, no da para sí, más? sí, Que sí, si Luisa sí. González les invitaría, si es presidenta, Sí, a hacer sí, esa sí. reunión. Sí. Ecuador necesita democracia. Y la democracia la dan los políticos, con sus votos en el Parlamento. Ujú. Yo, por ejemplo, voy a ser candidato en 2025. A la presidencia. Y yo sé que no voy a tener rival, porque yo sé quién soy. Yo no soy el que dijeron en la Asamblea Nacional, que se me dieron más de 1 millón de votos. A mí no me dio risa, porque a mí no me interesaba. Yo fui asambleísta para poder tener fuera de corte y poder andar en las calles 4 meses. Ajá. Y solucionar los problemas de mis hijos como lo hice. No pude con el de Jacobito. Yo no estaba para estar en campañas ni edificios. Pero cuando yo vi el debate, con el mayor respeto, Ajá. inclusive para los candidatos finalistas, a mí me dio mucha pena Ecuador. Porque yo me pregunté, ¿cuándo llegamos a esto? Mm. ¿Cuándo fue que llegamos a esto? Eran unos muchachos ahí, sin conceptos, sin ideas, sin planes, fingiendo una autoridad moral y una autoridad intelectual que no tienen, como la que finge este payaso cuando dice que va a hacer una carta. Como dije, ni que fuera la carta Magna de 1215. Yo estoy seguro que, voy a hacer una encuesta yo, el deseo del pueblo es que cuando hagan la carta con recomendaciones, es que cojan la carta, le dan un rollo y se la meta dentro del bolsillo. Porque nadie necesita recomendaciones de un fracasado, Ya. de un inhumano, de un mentiroso, de un asesino, como es Guillermo Lazo. Aquí yo lo voy a combatir siempre. Ahora, el guayaquileño lo que tiene es que es franco, Ajá. es directo, es camellador y tiene la capacidad de concentrar la votación de la costa mejor que un quiteño. Ya. ¿Por qué? Porque Pero, los costeños somos casi todos similares. pero, presidente, usted va a ser candidato a la presidencia el 25. ¿Por qué partido? Porque el partido Rosita ya no hay. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Por la Revolución Ciudadana. Ya me robaron 2 veces el partido. Pero si la Revolución Ciudadana le pediría. Yo encantado voy a estudiar la posibilidad, Ya. que sería lo ideal. Ya. Pero en todo caso, Ya. yo me ubico en una posición de que, ¿para qué odiar? Ya. ¿Para qué perseguir? ¿Cuál es el mayor deseo de un enemigo tuyo que te odia y te persigue? Convertirte en él. Hacerte malo como él. Yo no soy malo. Para cerrar, entonces, No soy malo. no se han escrito biografías a fondo de los presidentes ecuatorianos, pero me gustaría saber, si usted tuviese alguien que le haga la biografía, ¿qué título le pondría a la biografía de Abdalá Bucaram Ortiz? Bueno, aquí vivió un loco. Y yo tengo escrito 200 cuadernos de 100 hojas, ¿Ah, sí? donde tengo 6, 7 libros ¿Y escritos. a quién le va a dejar eso entonces? Bueno, cuando abran eso ahí van a ver que ahí vivió un loco. Ya. Van a darse cuenta que ahí vivió un loco. Ajá. Pero un loco amoroso. Yo le insisto, yo no soy el que dice la prensa. El loco que ama. A mí acusarme de ladrón, a mí, que no tengo cómo pagar mis abogados. Pregúntale a Pepe Moreno, abogado Quito, si puedo pagarle. La ventaja de los costeños es que la costa es más unida en la votación. Yo descubrí, por ejemplo, algo. Yo lo agarré a Nebot, ¿por qué? Porque yo hacía mítines en la sierra a las 12 de la noche. Y me decían, no, en Ibaya, a las 7 de la noche ya todo No hay está nadie. apagado, no hay nadie. No hay nadie. Porque no había nada que hacer, pues. Pero sí iba a andar con los iracundos. Llegaba. 12 de la noche y habían 50.000 almas, pues. La gente tenía un motivo para salir a la calle y no estar encerrado. Y ahí descubrí que acá en la sierra respeta. Aquí no se pueden decir malas palabras. ¿Y era otro el discurso suyo o Yo no? en Guayaquil, en la costa, no decía malas palabras. Ya decía todas las malas palabras posibles. Y les gustaba. Es que quieren ponerlo al serrano como que fuera un bobo que escucha nomás, que no tiene pensamiento. No. El serrano es más bravo que el costeño. Yo ahí aprendí que a quien tenía yo que darle palo en las provincias de la sierra era el alcalde de Quito y el prefecto de Pichincha. ¿Por qué? Porque el resto de la sierra consideraba que toda la plata se la daban para Quito y Pichincha. Pero el alcalde de esa época era Maguad. Ay, esa pobre dama, ni hablemos Pero, de esa. claro. Esa A ver, dama. entonces ese sería el titular para su biografía. ¿Y quién la ha escrito? ¿Quién le va a escribir esa biografía? Ahí hay varias personas siempre que quieren escribir mi biografía, me mandan mensajes que
es la biografía que más los enamora, pero yo sé que este país no lee nada. Ajá. Este es un país que no es de lectura. Yo está bien para hacer un libro en Estados Unidos, te vas a vender 10 millones de ejemplares. Pero aquí en este país, si yo, que era Abdalá, cuando hice golpe de Estado, vendí 10.000 ejemplares, entonces el gobierno de turno, para no decir que era el libro más vendido, porque seguía de 10.000, eran 800 ejemplares. ¿Eh? Entonces le compraron 10.200 ejemplares a un Adún que vive de la historia y que es un gran escritor, para decir que el libro más vendido fue el de él. Ajá. Y lo entregaron en las escuelas. Pero yo le voy a dejar mi libro ahora le voy a dejar mi libro que está por ahí, ya le voy a dejar. Gracias, presidente. Ha sido un gustazo conversar con usted. Muchas gracias. No te olvides que aquí esta casa es tranquila, bonita, refrescante, Sí, pero aquí hay Hospitalitario. muchísimo amor. claro que Aquí sí. llegan mis nietos, te quedas asustado. Tengo uno de 11 años que se llama Jacobito. Pero, Es un monstruo. monstruo. Y ahí todo el mundo dice maestro, y él saluda. ¿no? Y Va a ser lanza- también político entonces. No, tengo 15 nietos. Ah, De de los 11 hijos, De los, no, de de los 4 hijos. nada más. No, de 4, de 5 hijos. Ya. Ya faltan 6 más. Claro que A sí. mí me dio coraje aquí en una rueda de prensa. El periodista me dice sapo, hermano. Y luego aquí le dije, no somos sapos. Entonces vine con la zapada. Ahí se conoció todo. Me dice, presidente, pero se dice que usted no tiene 4 hijos, que usted tiene 9 hijos. Y yo que soy franco, le digo, oye, a mí no me robes hijos. Yo Yo tengo no tengo 11. 9, yo tengo 11. Y me dice, y con la misma, pero con diferentes mujeres. por cada lado. ¿Con qué otra va a ser? Para mí es un Muchísimas placer, Orlando. Gracias, presidente. Saludos a su gallada de las 5. Ya. Que les vaya muy bien. Saludos al Vinicio, que no se da él hace mucho tiempo. Ya le voy a mandar un Dígale mensaje. que me llame. Ya. Y estoy listo para cualquier proyecto. Lo que sí, Para la presidencia el 25 entonces. ahí veré con quién tengo que pelear y con quién tengo que parar. Pero luego lo que yo vi, lo hice por prestigio. Ya. Porque yo, con el mayor respeto, yo no soy creyente que todo el pasado fue mejor. No es así. Pelé no es mejor que Messi, Maradona no es mejor que Messi. Y Messi es el presente. Pero pensar que yo estuve de niño sentado junto a un Velasco Ibarra, un Carlos Guevara Moreno, un Camilo Ponce Enrique, Raúl Clemente Huerta, Carlos Julio Semena, el Coronel Armijo, un Marco Praño Maya, un Osvaldo Hurtado, un Rodrigo Borja, un Jaime Deo y Jacobo Bucarán, un Marún, Jaime Roldós. y Jaime Roldós y ninguno, las personalidades políticas de peso con las que yo me fajaba. Y yo era un niño, Jaime Hurtado, René Boyer, Pedro Sat, eran personalidades políticas. Y ahora me salen un poco de niños aquí. Ya. Yo ese día del debate yo lloré como ecuatoriano, porque un presidente nunca tiene más la banda que la soledad. Mejor dicho, cualquier hombre decente llora con el ríe con el corazón roto, llora en 4 paredes encerrado y libra batallas en las que nadie se entera. Yo tengo que batallar permanente aquí por el bien del Ecuador, por el bien de todos. De todos. A mí, si yo lo veo el 11 de voz, yo lo voy a la mano. Ya. No tengo ningún problema. Y igual con Eso Correa. no va a cambiar la historia. Ajá. No, si yo lo veo a Rafael Correa, yo encantado le doy la mano. Ya. Sin ningún problema. Porque yo sé muy bien que el líder político es uno. Y lo que la prensa cuenta es otro. Entonces, yo tengo que darle siempre margen a la duda. Yo no tengo rencor con mi abuelo, yo le he Ya. perdonado hace mucho tiempo. Yo no tengo absolutamente nada contra él. Pero nada. Eso nos hace Si él me bien a invita a todos. comer a mí en un restaurante, yo voy contento. Y le pido 3 platos para que eso sí que gaste. Muchísimas gracias, presidente. Que esté muy bien. Gracias a Gran todos. abrazo. Gracias a ustedes también por acompañarnos en otro relato aquí con el presidente Abdalá Bucaram Ortiz.